Hola, soy Julieta Mateucci de nuevo. Vamos a continuar con estas clases virtuales de programación y métodos numéricos. Hoy vamos a ver estructuras de control iterativas, particularmente el ciclo for. Hablemos un poco de ciclos. La función de un ciclo es ejecutar varias veces una secuencia de instrucciones. En algunos casos vamos a saber de antemano cuántas veces hay que repetirlo y en otras se va a repetir mientras se cumple alguna condición. Vamos a empezar con este ejemplo. Imprimir el cuadrado de los primeros 15 números naturales. Nuestro ejemplo, volvemos a anunciarlo, imprimir. Cuando digo imprimir quiere decir mostrar por pantalla, no estamos coordinando con la impresora. El cuadrado de los primeros 15 números naturales. Con lo que vimos hasta ahora, particularmente con lo que vimos en la primer clase de la materia, podríamos hacer algo así. Poner 15 renglones en la ventana de comando o en algún archivo o un script, en donde en cada renglón pondríamos cada uno de los números elevados al cuadrado. Pero esto es muy poco práctico y bastante tedioso, diríamos, porque todas las instrucciones son exactamente iguales. Todas las instrucciones consisten en hacer un TISP de un i al cuadrado, donde i va de 1 a 15. Por eso es que decimos que esto es muy poco práctico, porque en realidad, con esta información, como cuando trabajábamos con series y sucesiones y encontrábamos el término general de la sucesión, con encontrar esta generalidad, qué es lo que hago y dónde se mueve la variable, me alcanza. Ahí es donde entra el ciclo for. Su función consiste en ejecutar una cierta secuencia de instrucciones un número determinado de veces. Acá la clave es número determinado de veces. Es decir, sabemos de antemano cuántas veces hay que repetir la secuencia de instrucciones. La estructura, igual que en el caso de la estructura que dimos para la condición if, arranca con una palabra clave, en este caso será for, y va a terminar con un end. Nuestra estructura es la siguiente, for, y termina con un end. Esta parte, quiero que observemos un cachito. I es una variable. Normalmente usamos i, pero porque es la que usamos para índices. Podría ser cualquier variable. Y lo que viene después es un vector. En este caso un vector que va del 1 a la n. Como vimos en la primera clase, cuando usamos el comando 2 puntos, va haciendo todos los números que van desde el 1 hasta el n, paso 1. Pero acá podríamos poner paso 2, paso negativo o el que querramos. Incluso puede ser otro vector que tengamos cargado en otro momento. Lo que hace el ciclo for es, va a recorrer y va a correr estas instrucciones una vez por cada elemento que esté en este vector. Este vector, por ejemplo, toma todos los números desde el 1 hasta el n. Eso quiere decir que cuando corra estas instrucciones, en la primera vuelta la i va a valer el primer elemento de este vector, o sea, un 1. En la segunda vuelta la i va a valer 2. En la tercera vuelta la i va a valer 3 y así hasta el n. Si este vector fuera otro, por ejemplo el 2, 5, menos 1, la i en la primera vuelta valdría 2, en la segunda valdría 5 y en la tercera valdría menos 1. Lo más normal y lo más común es usar este tipo de vectores para el ciclo for, en donde uno cuenta, básicamente, cuántas vueltas va. En este caso, entonces, repite las instrucciones para cada valor de i que valga desde 1 hasta n. Volvamos al ejemplo. El ejemplo decía imprimir el cuadrado de los 15 primeros números naturales. Para esto, vamos a ir a MATLAB. Ya en MATLAB vamos a recordar que teníamos que imprimir el cuadrado de los 15 primeros números naturales. Y cuando vimos recién la generalidad, descubrimos que en realidad lo que tendríamos que hacer
si quisiéramos encontrar algo así como el término general, es hacer disp de i elevado al cuadrado. Acá se está quejando simplemente porque i lo podría llegar a confundir con los números imaginarios, pero no nos preocupamos a eso ahora. Tenemos que decirle de alguna forma que repita esto con la i que vaya desde el 1 hasta el 15. Y para eso usábamos el for. El comando for, vamos a decir que la i va desde 1 hasta 15. Que nos muestre cada uno de estos el cuadrado y ahí termina. Importante, tengan mucho cuidado a partir de ahora de dónde ponemos los carteles. En este caso yo quiero mostrar 15 renglones, por eso el cartel va adentro del ciclo. Pero si yo quisiera hacer una cuenta que lleva varias veces, pero el cartel solo una, eso debería estar fuera del ciclo. Dentro de esta estructura, entre el for y el end, va lo que yo quiero repetir. Guardamos, yo ya lo tenía guardado como ejemplo 1, y lo corremos. Y fíjense lo que pasó. Me mostró acá, no me corrió la ventana directamente porque no requería que yo ingrese ningún valor. Y me los mostró de esta forma. Como usamos el disp, me muestra uno debajo del otro. Por ejemplo, otra cosa que podríamos hacer para hacerlo un poco más bonito es, en lugar de hacerlo de esta forma, ponerlo uno al lado del otro. Ahí podríamos usar fprintf y ponemos directamente %g guión, y fíjense que yo ahora no voy a poner el /n porque quiero que el cursor quede al lado para que me imprima el número que sigue. ¿Y qué quiero mostrar? I elevado al cuadrado. Y veamos cómo cambia esto respecto del caso anterior. Lo corremos y miren acá cómo me lo mostró. 1, 4, uno al lado del otro. El cursor al final me quedó al costado. Y me quedó este menos que no es muy agradable. Así que lo que se puede hacer, si lo queremos hacer bien bonito, es que esto lo voy a hacer hasta el 14. Y fuera del ciclo, hago uno más, pongo directamente un disp, por ejemplo, o un fprintf, igual que el anterior, con la diferencia es que ahora sí le voy a poner el /n y le voy a sacar el guión final. Y en lugar de poner i, porque el i me quedaría en 14, voy a poner directamente 15 al cuadrado. Y veamos cómo queda ahora. Guardamos y corremos. 1, 4, 6, hasta el 225 y el cursor me bajó. Esto que acabamos de hacer, probando primero con el disp, después con un fprintf y después puliendo el detalle, es lo que uno debería hacer en general para que queden las cosas más agradables. Incluso acá podríamos arrancar con un CLC y que quede todo mucho más agradable al final. En muchos casos va a ser necesario jugar de esta forma con el fprintf sin el /n y después con el /n. Vayamos a ver otros ejemplos. Ahora que ya terminamos con nuestro primer ejemplo y vimos cómo se ejecuta, vamos con un nuevo ejemplo. Ejemplo 2. Hacer un script que le pida al usuario un número natural
y calcule la suma de todos los números desde 1 hasta el ingresado por el usuario. Este ejercicio ya lo podríamos hacer con lo que vimos en la primera clase. Supongo que todos se acuerdan, ¿verdad? Si alguno no se acuerda, es buen momento para pausar este video, ir a MATLAB y tratar de hacerlo. Ahora vamos a hacerlo con un ciclo for. Pero, ¿cómo lo pensamos? Siempre para encarar algún problema, antes de ir directamente a MATLAB, tendremos que tratar de analizarlo, de razonarlo un poquito. Una buena idea es preguntarnos cómo lo haríamos si lo haríamos a mano. Entonces, vamos a hacerlo a mano, sin calculadora, con un ejemplo. Supongamos entonces que mi n es 10. La respuesta que me tiene que dar el problema es 55, ya que 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 es 55. Pero si yo no lo estoy haciendo a mano, ¿cómo hago esto? Si no lo uso con calculadora y lo quiero hacer a mano. Si lo hiciéramos a mano, sabemos que sumar, en realidad uno va sumando de a dos cosas. O sea que es probable que, partiendo del 1, uno diría 1 más 2 da 3, luego a este 3 le sumo 3, que me da 6, a este 6 le sumo el 4, que me da 10, a este 10 le sumo 5, y así sucesivamente. Analicemos qué pasó. Siempre sumamos de a 2. La suma es una operación binaria. Eso quiere decir que solo se permite sumar dos términos. Cada uno de los términos es el resultado de la suma anterior. Por eso está acá el suelto, que incluso podríamos pensar como 0 más 1. Por lo tanto, vamos a necesitar una variable que nos guarde estos resultados, el resultado de la suma anterior. Una vez que usamos esa variable, fíjense que este 3 lo corro acá para sumarle el número que sigue y ya ese 3 no lo necesito. Puedo usar la misma variable y taparla después de que usé este 3 con ese 6. Uso este 6, le sumo 4 y tapo eso con el 10. Y el segundo término que estamos sumando, fíjense acá, barre con todos los números desde el 1 hasta el 10. Acá podríamos decir que es el término general, que i va de 1 a 10. Más genéricamente, de 1 a n. Llevemos este razonamiento a MATLAB y hagámoslo funcionar. De vuelta en MATLAB, recordamos que lo que queremos es hacer un script que le pida al usuario un número natural y calcule la suma de todos los números desde el 1 hasta el ingresado por el usuario. Lo que dijimos recién es que había que hacer una suma de dos cosas, uno de la variable anterior y otro de este valor que se iba corriendo desde el 1 hasta el ingresado por el usuario. Empecemos con la parte fácil, que es ingresar y pedirle al usuario un número. Bien, necesitamos, como dijimos antes, una variable que me vaya guardando los resultados anteriores. A esa variable, por ejemplo, la voy a llamar suma. Pónganle el nombre que quiera, pero recuerden, porque acá es donde a veces uno comete errores. No usamos las variables con nombres que ya representen cosas de MATLAB. Por ejemplo, suma lo puedo usar. Sum no, porque sum es una palabra reservada y ya significaba algo. Recordar la primera clase. Hasta ahora mi suma lleva nada y la nada de la suma es el 0. Ahora vamos a poner el ciclo for con la i desde 1 hasta el valor que ingresó el usuario, n. Lo importante es saber cuántos elementos o cuántas veces voy a repetir algo o cuántos elementos tiene este vectorcito.
pero no necesariamente tengo que saber el número exacto. Puedo saber, como en este caso, la variable que tiene el número exacto. Bien, y arrancamos. A suma le voy a asignar suma más i. Recuerdo, lo dijimos en las primeras clases, particularmente en la primera, que MATLAB lee al revés de nosotros. Mientras nosotros leemos de izquierda a derecha, MATLAB lee de derecha a izquierda, lo que nos permite hacer esto: usar una variable para hacer una cuenta y guardarla en la misma variable. Lo que hace es agarrar el valor de la i, se lo suma al valor que tenga suma y a ese nuevo resultado lo guarda en la variable suma. El resultado viejo ya dejó de existir. El nuevo sobreescribió el resultado anterior. Como cuando uno dice que la nota del recuperatorio tapa la nota de los parciales, acá la nota, la cuenta suma más i, tapa la suma anterior. Esto es lo único que necesitamos que aparezca dentro del ciclo. El resultado lo voy a poner afuera. A esto es a lo que nos referíamos hace un ratito en el ejemplo anterior. Tengamos cuidado, si yo pongo el mostrar el resultado acá adentro, dentro del ciclo, antes de la palabra end, me lo va a mostrar en cada renglón. En este caso lo que nos interesa es mostrarlo acá al final. La suma de los primeros %g números es %g. Barra n para el espacio, coma, y tengo 2%g, como dijimos antes, necesito dos variables. La primera será la n, porque es los primeros números, y la segunda es el resultado de la suma que me quedó guardado en la variable suma. Lo guardamos y lo ejecutamos. Ingreso un número. Voy a probar con el 10, que es el que usamos para analizar la situación. Y me da efectivamente el 55. Este próximo ejemplo ya estarían en condiciones de resolverlo solos. Hacer un script que le pida al usuario un número natural y calcule el producto de todos los números, desde 1 hasta el ingresado por el usuario. Es muy parecido al caso anterior, así que pausen el video y en 5 minutos con la respuesta ya resuelta, con el problema ya resuelto, vuelvan y resuman el video. ¿Listo? ¿Ya lo tienen resuelto? ¿Seguro? Bueno, acá está la captura de pantalla de la resolución. Hacer un script que le pida al usuario un número natural y calcule el producto de todos los números desde 1 hasta el ingresado por el usuario. Vemos que es casi idéntico al anterior, con la única diferencia es que la variable, ahora como voy a ir multiplicando, tiene que estar inicializada en 1 y no en 0. Avancemos con un ejercicio más, un ejemplo muy útil, que es la creación de vectores dinámicos. Hay veces que uno no sabe cuántos elementos va a tener un vector, pero sí necesitamos un vector con elementos que cumplan cierta condición. Por ejemplo, hacer una función que tome como parámetro dos números naturales, n y a, y devuelva un vector con todos los números más chicos que n que sean divisibles por a. Vamos directamente a MATLAB. Bien, ya de vuelta en MATLAB, lo que estamos usando ahora es la creación de un vector de manera dinámica. Esto quiere decir, no sé de antemano cuántos elementos va a tener ese vector, ese arreglo. Y algo más macro todavía, antes de empezar a programar, es esto. Lo que me está pidiendo el ejercicio es una función. Así que de entrada lo arranco como si fuera una función. La función tenía el vector que tiene que salir, que en este caso lo llamamos, por ejemplo, b,
que es el vector que tiene que devolver. En B voy a guardar todos los números menores que n que sean divisibles por a. Ahora tengo que dar el nombre de la función, por ejemplo, video. Y acá voy a ir poniendo los vectores, los valores que tienen que ingresar, que son las cosas que entran como parámetro. En este caso, los números n y a. Ya arrancando con esto, acá lo colorea porque todavía no las usamos, entonces piensa que estamos agregando cosas que no sirven, cosas de más. Vamos a hacer, primero, b igual. Lo fuerte que tiene MATLAB para esto es que, como dije en el ejemplo anterior, MATLAB lee al revés que nosotros. Y mientras nosotros leíamos de izquierda a derecha, MATLAB lee de derecha a izquierda. Esto quiere decir que yo puedo usar una variable para hacer algo, como en el ejemplo anterior, acá, que usamos la variable suma y la utilizamos para después hacer una cuenta y guardarla en la misma variable suma. Acá lo mismo podemos hacer con el vector. Entonces, así como acá inicializamos suma en el ejemplo anterior en 0, que era la nada de la suma, en el ejemplo que estaba entre este de la suma y este del vector dinámico estaba el del producto, ahí la variable pp estaba inicializada en 1, que era el neutro, la nada del producto. Acá lo inicializamos en un vector vacío, que es la nada de un vector que no tiene nada. Abrimos y cerramos corchetes y nada. Bien, una vez que tenemos esto, arranquemos ahora con el ciclo for. El ciclo for va a ir desde 1 hasta n. Como son números naturales, el primer número natural es 1. Y como queremos que sean menores a n, lo ponemos hasta n. Fíjense que como ya hicimos el uso de n, el n ya se despintó. ¿Qué voy a ir haciendo paso a paso? ¿Qué quiero hacer? Si yo lo tuviera que hacer a mano, siempre nos hacemos esa pregunta. Si lo tuviera que hacer a mano, ¿qué cuenta haría o qué análisis haría? ¿Cómo sé si al 1, que es el primero, lo tengo que guardar o no en el vector? Tengo que ver si el 1 es divisible por el numerito que esté en A. Puede que sí o puede que no. Es una pregunta. Por lo tanto, lo que voy a hacer es una pregunta con un if. Para ver si ese numerito, en la primera vuelta el 1, en la segunda el 2, después el 3, el 4 y así todos los que hagan falta, son divisibles por este valor A, que es un número fijo, voy a preguntar si al hacer el resto de la división entre I y A, me da efectivamente 0. Esto pregunto si primero el 1 es divisible por A, si el 2 es divisible por A, si el 3 es divisible por A, si el 4 es divisible por A, etc. En aquellos valores en los que la respuesta me dé verdadera, quiero guardarlos en el vector. Algo muy parecido a lo que hicimos con el ejemplo de suma. Voy a armar el vector con lo que tenía el vector originalmente, b, seguido, y acá depende si lo quiero poner a izquierda o a derecha, si lo pongo después o antes de la b, de el numerito i. Cuando i es divisible por a, lo tengo que guardar. Miremos lo que pasa acá. Primera vuelta. El vector está vacío. Supongamos que la a vale 3. Cuando i vale 1 y hago 1 dividido 3, no me da resto 0. Entonces, no quiero que lo guarde. Cuando la i vale 2, va a pasar lo mismo. No quiero que lo guarde. Ahora terminamos con la parte esa. Por ahora miremos esto. Cuando la i vale 3, sí quiero que lo guarde. Entonces, me arma un nuevo vector formado por la nada seguido del 3. Entonces, a ese nuevo vector, que es nada y 3, o sea, está formado solamente por el 3,
lo nombra b. A partir de ese momento, b es un vector que solamente tiene al número 3. Cuando hace el 4, no vuelve a ser divisible. Lo mismo pasa con el 5 y cuando llega al 6, vuelve a ser divisible. Entonces entra de nuevo en la parte verdadera. Ahí lo que hace es decir, bueno, armo un nuevo vector, de ahí los corchetes, entre lo que ya tenía antes, que era el 3, y el nuevo número divisible, que es el 6. Entonces armo un nuevo vector con el 3 y el 6. Y a eso lo llama b ahora. Y así sucesivamente. En el caso de que no sea divisible, no quiero que haga nada. Entonces no hace falta poner el else, porque no tengo alguna acción que realizar si no es verdadero. Puedo cerrar directamente con el end. Este end cierra el if. Y necesito un end más que cierre el for. No necesito mostrar nada. Esto es una función, la función va a devolver ese valor. Mientras la b tenga asignado algo, que en este caso pasa, eso es lo que sale de esa caja negra que habíamos visto en el primer video. Bien, lo único que nos queda ahora es guardar este archivo como video. Nuevamente lo guardo automáticamente como video.m. Lo acepto, es algo que no puedo correr de acá. Así que me voy a ir a MATLAB. Y voy a llamar video. Y voy a elegir los dos números. El primero es el tope, supongamos 100. Y el segundo, 3. ¿Qué quiero que me muestre acá? Todos los números más chicos que 100 que sean divisibles por 3. En realidad no quiero que me los muestre, quiero que lo guarde en un vector. Así que si yo no se lo asigno a nada, me va a mostrar ese vector. Pero yo podría asignárselo a una variable. Por ejemplo, w igual a esto. Y ponerle un punto y coma al final. Me lo creó. Acá está el w, que es de 33 elementos. Y listo. Voy a correr una vez más para mostrarles algo. ¿Qué pasa si este número, el final, el 100 en este caso, no es un número entero? Nosotros vamos de 1 en 1. ¿Qué pasa si fuera, por ejemplo, 25,6? Y quiero divisibles por 2, por ejemplo. O sea, todos los pares menores a 25,6. Como le puse el punto y coma no me lo muestra, puedo mostrar después el W. Y fíjense que no pasa nada. En el momento en que el valor excede el tope que le pusimos, cuando la i deja de valer 24 va a pasar a valer 25. Y en el próximo paso sería 26, que ya no es un número válido. Entonces, corta. Bien, vamos de nuevo a ver los ejercicios que quedan para terminar este video. Antes de seguir con el video que sigue y hablar del otro ciclo con el cual vamos a trabajar, que es el ciclo while, necesito, les pido, les imploro, les ruego que piensen estos ejercicios antes del próximo video o antes de leer la próxima presentación. Por favor, piensen estos ejercicios. No me importa el orden en el que los hagan. El 1 puede ayudar a hacer el 2 o el 2 puede ayudar a hacer el 1. Háganlos en el orden que quieran, pero háganlos, piénsenlos antes de continuar. El primer ejercicio de los que están acá, y repito, sin ningún orden en particular, dice, un número es primo si solo tiene dos divisores positivos. Hacer una función que tome como parámetro un número entero y devuelva un 1 si es primo o un -1 si no lo es. Y el segundo ejercicio dice,
hacer una función que tome como parámetro un número entero y devuelva un vector con todos los divisores positivos del número. Por favor, vuelvo a insistir, piensen conscientemente estos ejercicios antes del próximo video o de mirar y leer la próxima diapositiva.